Hola, sean bienvenidos al canal de Canalizaciones Divinas. Saludos, mis queridos y amados hijos. Hoy quiero hablarte con más detalles sobre qué procesos ocurren en el plano sutil durante tu interacción con la energía de disolución de la matriz tridimensional. Dado que se trata de energía de vibraciones muy altas, solo puede influir eficazmente en el espacio energético de la Tierra cuando está anclada por una persona. Como ya saben, si la brecha en las vibraciones es demasiado grande, tales energías, debido a su rarefacción, no pueden influir en una persona con un nivel bajo de vibraciones. Simplemente lo atraviesan sin afectarlo de ninguna manera, tal como el viento gira alrededor de una piedra. Por lo tanto, para el funcionamiento efectivo de esta energía, es necesario un cierto adaptador, que puede servir a una persona cuyas vibraciones sean lo más cercanas posible a la energía de disolución de la matriz tridimensional. Para ello, te servirá el ejercicio que te propuse en mi mensaje anterior. Esto es lo que sucede en el plano sutil, en el momento en que la energía de disolución de la matriz tridimensional, concentrada en tu triángulo dorado, comienza a dispersarse en ondas en el espacio que te rodea. Dado que sus vibraciones aún son más bajas que las vibraciones de esta energía, al pasar por su espacio energético, sale de él ligeramente amortiguada, lo que le permite interactuar con aquellas personas a lo largo de su camino, cuyas vibraciones están en un nivel no inferior a el quinto chakra. Ya hay bastantes personas así en la Tierra. Como resultado de tal contacto, las vibraciones de estas personas aumentan, lo que les ayuda a deshacerse de los estereotipos y programas del mundo tridimensional. Por supuesto, esto les sucede de forma inconsciente. Es solo que en algún momento de repente, comienzan a mirar todo con otros ojos, preguntándose cómo no pudieron haber visto cosas tan obvias antes. Este es el mismo despertar inconsciente del que ya hemos hablado tanto. Cuantas más personas despierten debido a la influencia de la energía de disolución de la matriz tridimensional sobre ellos, más limpio se volverá su espacio energético común. Como resultado, comenzará el proceso de autopurificación de este espacio mismo. La matriz tridimensional comenzará a colapsar, y con ella el sistema de valores correspondiente, que ya no corresponde a vibraciones tan altas. Estos procesos se desarrollarán en paralelo, aunque en realidad están indisolublemente ligados entre sí, porque la conciencia de una persona depende directamente del entorno en el que vive. Como pueden ver, queridos míos, incluso un ejercicio que no sea difícil para muchos de ustedes, puede cambiar radicalmente el espacio que los rodea y las personas que los rodean. Así es como puedes cambiar la realidad con el poder de tus pensamientos e intenciones, y la energía de disolución de la matriz tridimensional será un asistente confiable para ti en esto. Te bendigo y te amo inmensamente por salir de la matriz tridimensional. No te olvides de suscribirte al canal, dejar tu like y activar la campanita. Continuando con mi mensaje anterior, ahora quiero darte una práctica sobre cómo trabajar con la energía de disolución de la matriz tridimensional. Se diferenciará de los ejercicios anteriores solo en que requiere más concentración por su parte, por lo que ya no será posible realizarlos mientras viaja. Se basa en el poder de tu imaginación, o en otras palabras, la visualización. Llamemos a esta práctica, nueva realidad. Práctica nueva realidad. Entonces, estando en un lugar apartado y en un estado de calma, invoca la energía de disolución de la matriz tridimensional y pídele que te muestre una nueva realidad, una que existe fuera del mundo tridimensional.
y en la que pronto estarás viviendo. Habiendo concentrado esta energía en su triángulo dorado, imagina cómo disuelve gradualmente la delgada pared de energía que separa el mundo tridimensional ubicado dentro de esta matriz del mundo exterior. La diferencia será tan grande que sentirás como si estuvieras pasando de un mundo en blanco y negro a un mundo lleno de colores tan brillantes e inusuales como nunca antes habías visto. Realmente querrás llegar allí lo más rápido posible. Entiendes lo cerca que está este mundo de ti, y que solo una matriz tridimensional creada artificialmente te separa de él. Es ella quien apaga todos los colores y distorsiona tu realidad. Es ella quien nubla la conciencia de una persona, embotando todo lo bello que hay en ella, y fortaleciendo todas sus cualidades negativas. Es ella quien sumerge al mundo en el caos, el miedo, el odio y la agresión, que se basan en una doble percepción de la realidad y en el lema constante de los Dracos, divide y vencerás. Es ella quien sostiene en sus redes, como en una red, toda la tierra con su orden mundial y su sistema de poder. En una palabra, es la matriz tridimensional la fuente de todos sus problemas y desgracias. Ahora ha llegado el momento de destruirlo por completo, liberando a la tierra y a toda la humanidad de sus ataduras. Dirige mentalmente toda la energía de disolución de la matriz tridimensional concentrada en tus chakras superiores hacia esta partición energética que separa los dos mundos y observa cómo se disuelve, se desliza, se vuelve invisible ante tus ojos, el mundo tridimensional en blanco y negro, absorbiendo con avidez esta energía divina de alta vibración, adquiriendo cada vez más volumen, brillo y belleza. Termina esta práctica cuando el flujo de energía finalmente disminuya. Te bendigo y te amo inmensamente por tu práctica de una nueva realidad. Canalizaciones divinas. Hoy quiero volver a la energía de transformación de la materia física en materia luz. Esta es una de las energías vibratorias más altas que ahora está llegando a la Tierra, y no todos pueden interactuar con ella todavía, excepto aquellos de ustedes cuyos chakras superiores y glándula pineal ya están completamente activados. Algunas personas tienden a hacer ilusiones y, cuando invocan esta energía, a veces creen que la sienten. Pero a menudo, de hecho, la energía que acude a su llamada es aquella cuyas vibraciones son lo más cercanas posible a las suyas. Por lo tanto, para no equivocarse, lo más sensato para muchos de ustedes será invocar la energía que corresponda al nivel actual de sus vibraciones, sin nombrar ninguna en concreto. Esto te liberará de ilusiones, si tienes algunas. Además, esto se aplica no solo a aquellas personas que tienden a exagerar sus habilidades, sino también a aquellas que dudan de sí mismas. En este caso, estamos hablando de energías destinadas al trabajo individual con tu cuerpo físico. En cuanto a las energías limpiadoras, como el fuego del amor universal o la energía del gran sol central, son más universales y el rango de adaptación a las vibraciones humanas es bastante amplio. Pero volvamos a la energía de transformación de la materia física en materia liviana. En una serie de mis mensajes recientes sobre esta energía, ya les he dado prácticas para interactuar esta energía con sus chakras, del séptimo al cuarto. ¿Por qué me detuve en el cuarto chakra? El caso es que esta energía ya no es capaz de interactuar con los chakras inferiores de una persona en el mundo tridimensional bajo ninguna circunstancia, debido a que sus vibraciones son demasiado altas para el mundo de la tercera dimensión. Por lo tanto, aquellos de ustedes que sientan que son capaces
de trabajar con esta energía a plena capacidad, tendrán que hacer un trabajo preparatorio. Consistirá en elevar tus chakras inferiores primero, segundo y tercero hasta el nivel de tu cuarto chakra, en el que se encuentra el cristal del amor. Es esta llave con la que pueden abrir la puerta a la quinta dimensión y comenzar a transformar tu cuerpo físico en uno luminoso y cristalino. Te bendigo y te amo inmensamente por tu trabajo con las energías de alta vibración. Hoy nos detendremos aquí, te amo infinitamente, soy tu Padre Absoluto, el que te ha hablado. Muchas gracias por suscribirte al canal. Y hasta un próximo mensaje.